Y bien, vamos a ver ahora otro concepto bastante interesante, que es el valor absoluto. Muchas veces pasamos de curso, vamos avanzando y más adelante nos encontramos con este concepto y tenemos algunas dificultades, es porque no lo aprendimos bien en su momento. ¿Qué es el valor absoluto? Pues es algo bastante sencillo. Mira, aquí está nuestra recta de los reales y en esta recta pues vamos a ver la distancia que hay desde el origen hasta el punto 3. Y como tú puedes ver esa distancia, en este caso obviamente es 3, ¿verdad? Eso es el valor absoluto, simplemente es la distancia desde un punto hasta el origen, nada más. Vamos a ver en este otro caso, la distancia que hay desde el punto -3 hasta el origen, pues la distancia también es 3. Las distancias no son negativas, ¿no ven? Muy bien, entonces, ¿cómo es que nosotros calculamos esto? Si yo dijera, ¿cómo calculo esta distancia? Pues esta distancia simplemente es 3. Es lo mismo que tengo acá. Ahora, ¿cómo calculo la distancia hasta este punto, pero usando este número de acá? Este número de acá es -3. ¿Y cómo yo puedo calcular esta distancia utilizando este número -3? Pues es fácil. Si yo le pongo aquí un negativo, entonces -3 por propiedades sabemos que es 3. Entonces de esa forma hemos calculado la distancia, pero utilizando este número de acá, ¿verdad? Esto va a quedar un poquito más claro con algunos ejemplos más. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se entienda pero de esta parte? Nosotros calculamos el valor absoluto, esa es la palabra, o bueno, de momento lo vamos a ver como distancia, la distancia hasta un punto positivo, simplemente copiando esa misma coordenada. Simplemente la copiamos, esa es la distancia, ¿verdad? Y la distancia hasta un punto negativo la calculamos sacando el negativo de mi punto. En este caso mi punto, que ya va a ser negativo, va a ser -3 y siempre el negativo de otro negativo, pues va a ser positivo. Así es como calculamos la distancia en los dos casos. Vamos a ver esto en forma general. Miren, yo tengo un punto positivo X cualquiera, entonces yo sé que la distancia hasta este punto va a ser X. ¿Por qué? Porque X es positivo, es lo mismo que acá. 3 es positivo, la distancia hasta un punto positivo es la misma, es el mismo número que el punto hasta donde estoy calculando la distancia. Ahora, ahí no hay problema, pero vamos a ver este otro. Y aquí tenemos la distancia hasta un punto Y, pero ojo, ojo, en este caso X es mayor a 0 y en este caso Y es menor a 0. Y es un número negativo. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia hasta un número negativo? La distancia es el módulo, así se llama también, de este número de ahí. ¿Cómo calculamos? Pues sacando el negativo del negativo y de esa forma el resultado va a ser positivo. Entonces, si Y ya es un número negativo, la distancia va a ser -Y. Y tú dirás, pero no hay distancias negativas. No es negativo. Recuerda, hemos dicho que Y es un número negativo. Entonces, menos un número que va a ser aquí un número negativo, entonces el negativo de un número negativo va a ser un número positivo. Muy bien, entonces así es como se calcula y eso es justamente lo que nos dice la definición de valor absoluto. Valor absoluto simplemente es esta distancia hasta el origen y esto es lo más importante que de este video. El valor absoluto de un número va a ser igual al mismo número si es que ese número es mayor o igual a 0. ¿Qué significa? Que la distancia, eso es el valor absoluto. El valor absoluto simplemente es esta distancia de acá. La distancia desde el origen hasta un número va a ser el mismo número si este número es positivo. Entonces hasta ahí no hay gran ciencia, pero vamos a ver esto. El valor absoluto de un número va a ser el negativo de ese número si es que este número es menor a 0. Es decir, si este número es negativo, entonces el valor absoluto va a ser el negativo de ese número, o sea, el negativo de otro número negativo. Entonces, ¿qué significa eso? La distancia desde aquí hasta el 0, ¿qué va a ser? Pues va a ser el negativo del número que ya de entrada es negativo, ¿verdad? Y eso me va a dar pues su positivo. Entonces, como tú puedes ver, el valor absoluto de un número va a ser el negativo de otro número negativo y todo esto en general va a ser positivo.
También algunas veces vas a escuchar que el valor absoluto lo que hace es darte la versión positiva de cualquier número. Se podría decir que sí, pero yo quiero que entiendas esto. El valor absoluto es la distancia desde cualquier punto hasta el origen y las distancias no son negativas. Vamos a aclararlo con algunos ejemplos. Lo más importante es esta parte de acá. Esa es la definición de valor absoluto y eso a mi parecer es lo que más vamos a usar. Mira, valor absoluto de 3. Esas dos rayas, esto de acá significa valor absoluto. Valor absoluto de 3. 3 es un número mayor o igual a 0. Sí, por lo tanto el valor absoluto de un número sigue siendo el mismo número. Valor absoluto de 3 es 3. Fácil. Ahora valor absoluto de menos 3. Mira, menos 3 es un número menor a 0, ¿verdad? O sea, esta expresión de acá, esto que dice A, es toda la expresión dentro del valor absoluto. La expresión dentro del valor absoluto en este caso es menor a 0, por lo tanto su valor absoluto va a ser el negativo de esa expresión. Entonces el negativo de esta expresión, el negativo de menos 3 menos menos 3 me da 3. Eso es el valor absoluto de menos 3. Muy bien, vamos a continuar. El valor absoluto de raíz de 2. Raíz de 2 es un número mayor o igual a 0, por lo tanto el valor absoluto sigue siendo la misma expresión. Lo que está entre esos dos palitos sigue siendo simplemente raíz de 2. Y aquí el valor absoluto de menos raíz de 2. Menos raíz de 2 es un número negativo. El valor absoluto de una expresión que es negativa va a ser el negativo de esa expresión. Entonces va a ser menos raíz de 2. Y menos por menos, pues me da positivo. Entonces, como puedes ver, en resumen, el valor absoluto lo único que hace es volverlo siempre positivo. Mira, siempre lo hemos vuelto positivo, ¿verdad? Entonces es eso, pero si tú lo ves desde esa forma vas a estar muy limitado porque no vas a poder hacer algunos ejercicios como los ejemplos que vamos a ver en este momento. Valor absoluto de 2 menos 2. 2 menos 2 es 0. Valor absoluto de 0, entonces como tú puedes ver aquí, si el número es mayor o igual a 0, o sea, el 0 está incluido en esta parte de acá, pues su valor absoluto sigue siendo el mismo número, es decir, sigue siendo 0. Fácil. Aquí, 2 menos 6, valor absoluto de 2 menos 6, eso es menos 4. Ahora, valor absoluto de una expresión que es menor a 0, pues es el negativo de la expresión. Está bastante sencillo, ¿no ve? El negativo de la expresión, el negativo de la expresión. Todo eso es la expresión. Y el negativo de eso, menos por menos, más. Me va a dar 4. Ahí está. Continuamos. Oh, aquí está más interesante. Valor absoluto de 2 menos valor absoluto de menos 5. Valor absoluto de 2. Este es un número mayor a 0, por lo tanto el valor absoluto de un número mayor a 0 sigue siendo el mismo número, ¿verdad? Por definición, valor absoluto de un número mayor o igual a 0 sigue siendo el mismo número. Muy bien, menos, copio el menos, valor absoluto de menos 5. El valor absoluto de un número negativo es el negativo de ese número. Entonces, aquí dice menos, este es el menos, y el valor absoluto de menos 5 va a ser el negativo de esto. Yo puedo hacerlo con un doble paréntesis o un corchete. Todo esto es el valor absoluto de menos 5, el negativo del negativo, y eso pues es bien fácil. Todo esto que está entre corchete, menos por menos es más. Este menos de aquí es este que está acá afuera. Y 2 menos 3, 2 menos 5 es menos 3. Eso es, así se utiliza la definición de valor absoluto. Esto es lo más importante, lo tienes que tener anotado. Vamos a ver un par de ejemplos más. Mira, valor absoluto de raíz de 2 menos 3. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que tomar en cuenta que raíz de 2 es aproximadamente 1.4, si no me equivoco es 1.41 y hay más decimales, es un número irracional, ¿verdad? Infinitos decimales. Entonces, este número es 1.41, este es 3. ¿Cuál es más grande? Obviamente el 3. Entonces, si yo hago esta resta, raíz de 2 menos 3,
Este número es más pequeño, por lo tanto, al hacer esta resta, la diferencia va a ser un número negativo, ¿verdad? Todo esto me va a dar un número negativo porque este número es más grande que este otro. El sustraendo es más grande que el minuendo. Entonces, si todo esto es negativo, entonces por definición, valor absoluto de raíz de 2 menos 3. Todo esto es negativo, ¿verdad? Entonces, el valor absoluto de un número negativo es el negativo de ese número, el negativo de todo lo que está dentro del valor absoluto. Sería el valor absoluto sería el negativo de todo lo que está dentro del valor absoluto. O sea, raíz de 2 menos 3. El negativo de eso, utilizando la propiedad distributiva, yo tengo eso, y escribiéndolo ordenado con el positivo por delante para que se vea más bonito, pues ahí está. Ese es el valor absoluto. Como tú puedes ver, necesitamos entender la definición de valor absoluto. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a seguir con los ejemplos hasta que dominemos esto. Mira, aquí me está dando 3 incisos. El valor absoluto de x menos 6. Inciso A me está diciendo, en el inciso A, x es mayor a 6. ¿Qué significa? X es más grande que 6. Por lo tanto, en el inciso A, todo esto va a ser positivo, ¿verdad? Y si todo eso es positivo, el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Listo, nada más. En el inciso B, vamos a ver, me está dando otra vez x menos 6, pero en el inciso B me dice que x es igual a 6. Entonces, si x es igual a 6, todo este número me va a dar 0, y el valor absoluto de un número mayor o igual a 0 es el mismo número, o sea, sigue siendo lo mismo de acá. X menos 6, pero como en este caso es 0, yo directo puedo anotar aquí el 0, ¿verdad? Porque yo ya sé, todo esto va a valer 0. Y el inciso C me dice valor absoluto de x menos 6, pero cuando x es menor a 6. ¿Qué quiere decir? Que x es más pequeño que este otro, ¿verdad? El minuendo es más pequeño que el sustraendo, por lo tanto, todo esto va a ser un número negativo, ¿verdad? Negativo. Si este es un número negativo, ¿qué me dice la definición de valor absoluto? Valor absoluto de un número negativo es el negativo de ese número. Entonces, el valor absoluto de esto, cuando yo desarrolle este valor absoluto, va a ser el negativo de todo este número. No importa si son varios términos, sigue siendo un número. También le podemos decir que es una expresión. Entonces, el negativo de esa expresión. Y si yo desarrollo, entonces esto se vuelve 6 menos x. Ahí está, entonces como pueden ver hemos utilizado la definición de valor absoluto y pues ya para terminarlo, aquí te dejo algunas propiedades. Son propiedades, algunas son bastante obvias, otras tal vez no tanto, pero todas son muy útiles. Valor absoluto de todo número siempre va a ser mayor o igual a 0. El valor absoluto de un número es igual al de su negativo. Es muy importante que yo pueda decirlo en palabras como lo estoy haciendo en este momento. Valor absoluto de algo es 0, solo si ese algo es también 0. Esto es bien importante. El valor absoluto de un cociente es igual al cociente de los valores absolutos, ¿verdad? O a la división, siempre y cuando esto no sea 0. Ya sabemos que eso en los números reales no está definido. Algo parecido para la multiplicación. Y a esto se le llama desigualdad triangular. Le voy a poner el nombre. Lo van a usar bastante también. Desigualdad triangular. Muy bien, entonces el valor absoluto de la suma de dos números va a ser igual o menor o igual, perdón, a la suma de los valores absolutos. ¿Cómo aplicamos eso? Aquí hay algunos ejercicios, vayan sacándole un screen, ahí dejo los primeros, aquí dejo los siguientes, por favor vayan sacándole un screen, tienen que practicar, es fundamental que practiquen, se los dejo ahí y vamos a aplicar una de esas propiedades, por ejemplo acá. Acá vamos a aplicar la propiedad. Mira, es esto de acá. Esto de acá. El cociente de dos valores absolutos es igual al valor absoluto del cociente de los dos valores. Entonces el cociente de dos valores absolutos va a ser igual al valor absoluto del cociente de esos dos valores. ¿A eso que tengo ahí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues está bien fácil.
Mira, aquí yo voy a poner un menos delante de esos dos. Un menos, y esto se va a volver y menos x. ¿Está bien lo que hice? Sí, porque si tú haces la propiedad distributiva, menos por más, menos y. Menos por menos, más x. Simplemente lo cambié de lugar, ¿verdad? ¿Y por qué hice eso? Pues porque ahora puedo simplificar estos dos y me va a quedar aquí menos 1 arriba sobre 1 abajo, que ya no se debería escribir, pero solamente lo escribimos aquí para explicar. Menos 1 sobre 1 es menos 1 y valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces, como tú puedes ver, así es como se utilizan las propiedades del valor absoluto. Ahí te dejo estos ejercicios, sácale un screen, empieza a practicar y eso es el valor absoluto. No es para nada difícil. Más adelante vamos a ver desigualdades con valor absoluto y otro tipo de cosas más complicadas y más interesantes. Espero que se esté entendiendo. Dale un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.